Muy buena mis gente, espero que anden muy bien el día de ahora. Vamos a estar viendo lo que viene siendo los combates con el cual quisimos probar a nuestro querido Overqwil, un Pokémon muy olvidado, gente. La mera verdad ha sido muy olvidado Overqwil. Cuando entró sí estaba siendo utilizado, pero pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron las temporadas y empezó a quedar ahí en el exilio. Él, como recuerdan, recibió mejora en el ataque de picotazo veneno, que es por eso que se hizo este video. Y vamos a estar ahí dando nuestra opinión de si mejora o no mejora Overqwil. Aquí lastimosamente en mi opinión Overqwil no lo hallo más enganchado con lo que viene siendo el cargado de picotazo veneno, ya que para mí él es más una función de estar haciendo más daño constante, que lo haces con golpe venenoso o puya nociva. Así que mi recomendación, y digo mía, no soy una verdad absoluta, pero yo lo voy a estar recomendando con golpe venenoso o puya nociva. Así que ustedes saben si lo llevan así o no lo llevan así. Vamos a estar viendo también que va a estar siendo acompañado de ni más ni menos el tremendo Malamar, que debes sí o sí tenerlo para Liga Ultra, gente. Es que Raxo no lo tengo porque no logré sacar uno de buenos IV. Viene el evento de Psico Espectáculo, así que tienes que armarte uno para Liga Super y uno para Liga Ultra. Está rotísimo, gente. Es una cosa bárbara este Malamar. Y no menos importante, el cerrador del equipo va a estar siendo Skeletordish, que a pesar de que va a haber mucho agua, gente, hay bastante agua. Va a estar siendo un excelente pick para cerrar combates. Ya cuando le quitases los escudos al rival, créanmelo, vale muchísimo la pena. Aquí tenemos un buen lead con lo que viene siendo Sylveon, que nuevamente estamos empezando la temporada, la gente está probando cosas, está viendo qué conviene y qué no conviene. Y entra ni más ni menos que Muk Alola, el cual es otro Pokémon que había quedado en el exilio, pero con estos cambios de GBL retomó otra vez relevancia para ser utilizado. Así que, mi gente, tienes que tenerlo a la mano para que, créame, es preferible tener ahí un Pokémon extra a no tenerlo. Ese consejito te doy, porque Raxo tu amigo soy. Vamos a estar viendo lo que viene siendo el match, donde vamos a estar dejando bastante dañado lo que es Muk Alola. Aquí entramos con nuestro Malamar, que solamente va a servir para hacer un saco de boxeo para ese Sylveon. Aquí lastimosamente pues tenemos que invertirle fuerza bruta. ¿Por qué? Porque no quiero darle mucha energía a ese Sylveon. Así que recibimos el cargado, no pasa absolutamente nada. Entramos con Skeletordish, el cual, gente, ese cocodrilo fuego fantasma lo tienen cerradísimo, y al parecer tenía algo más débil atrás a nuestro cocodrilo. Por consecuente, el rival prefirió rendirse. Aquí pasamos al siguiente match, donde Golisopod podríamos decir que es el mayor exponente de Hidroariete. Aquí es el Pokémon que todavía lo tiene que tener sí o sí en sus ataques. Y créanmelo que Hidroariete sigue siendo muy bueno, gente. Debes de tenerlo sí o sí. Y también a este Golisopod tanto para Liga Super, Liga Ultra y para Master Premier. Este Pokémon es muy bueno también en Master Premier. Aquí pues solamente ya queda despedir a Overqwil con lo que es cola de agua. Lamentablemente no hemos podido hacer brillar a Overqwil en los combates, pero, gente, es que está algo muy complicado con golpe venenoso. Disculpe usted con lo que es picotazo veneno. Aquí nuevamente les digo, necesitamos más daño consistente, más daño fuerte con este Overqwil y puya nociva
o golpe venenoso es más recomendable. Aquí entramos con lo que viene siendo nuestro Malamar, que lo bueno es que ya generamos bastante daño. El rival tiene que invertir su último escudo. Nosotros tenemos total control. Hay dos escudos. Tenemos a un querido Skellerdish o un cocodrilo fantasma. Y ya nomás quedaba entrar Overkill para quitarle energía y poderme farmear a ese querido cocodrilo. Aquí invertimos el escudo porque sabemos que él ya nomás le queda el hacer daño con su querido Pokémon, y era un Chetsnow, y el chiste se cuenta solo. Aquí entramos a otro buen lead, que obviamente aquí nos hace falta ese golpe venenoso, el cual, gente, iba a estar haciendo más daño, y eso le ayuda a este Tapu Fini para quedarse en el match. ¿Por qué se queda? Porque sabe que necesitamos sí o sí bola sombra para hacer un mejor daño a su querido Pokémon, y entra ni más ni menos que Ampharos. Ahí sí me llamó mucho la atención el que haya entrado con Ampharos. Ay, Roxito, Aurorus. Aurorus, que también se vio mejorado con lo que es los cambios de GBL, y Aurorus va a estar siendo más relevante, que más utilizado en estos inicios de temporada. Vamos a ver cómo se comporta el meta en el transcurso de estos 3 meses. Vamos a estar recibiendo lo que es el cargado de Meteoro Bola. Ya se aumentó lo que vienen siendo las estadísticas con rayo meteórico, así que no queda más que despacharlo, y no invirtió escudo. Aquí es algo que me llamó mucho la atención, el por qué no invirtió el escudo. Aquí vamos a regresar con lo que es nuestro querido Overkill, el cual vamos a cargar hasta el excelente, el cola de agua, y el rival sigue sin soltarnos su escudo. Ok, vamos por otro cola de agua, vamos a ver qué hace el rival. Lo vuelve a dejar pasar, y eso a mí no me agrada, pero ya está en un rango el cual un Incinerar lo va a estar despachando, y al entrar ni más ni menos que su querido Virizion, ya no tenía nada por hacer. Último combate, y vamos a estar viendo veneno contra veneno, Overkill contra Tentacruel. Vamos a ver quién saca su lado más venenoso, que va a estar haciendo más daño Tentacruel a básicos, pero en llegar a cargados voy a ser yo el primero en darlo. Aquí vamos a estar aventando un bola sombra, pero es que Tentacruel, si es tanque en Liga Super, es tanque en Liga Ultra, gente. Está rotísimo ese Tentacruel, tenlo por si acaso. Preferible tenerlo a no tenerlo. Vamos a estar recibiendo otro cargado más. Aquí Overkill no fue su video, así que vamos a estar enfocándonos en Malamar y cocodrilo fantasma. Vamos a estar esperando con que entra el rival. Entra ni más ni menos que Virizion. Ahí sí me llamó mucho la atención. Dije, caray, me huele a doble espadachín. Vamos a ver qué hace el rival. Vamos a estar entrando con lo que viene siendo nuestro querido cocodrilo, el cual vamos a tener que estar invirtiendo escudo por si se necesitaba. Y oh sorpresa, nos topamos a Cobalion, doble espadachín. Tú dirás, la estrategia era Pidgeot doble espadachín. Pues bueno, les recuerdo que hubo cambios, y ahora lo están cambiando por un veneno. Estos venenos van a estar dándole soporte a los espadachines, y este es el caso. Aquí ya hicimos doble escudo al rival, y me da mejor margen para poder terminar el combate. Avienta su roca afilada, lo aguantamos. Acuérdense que en Liga Ultra son más tanques los Pokémon, así que nos damos el lujo de poder recibir un roca afilada, aventar lo que viene siendo un bola sombra, y a la entrada de Cobalion pues ya no había nada por hacer. Y este es nuestro puntaje para esta temporada. Vamos a ver si Roxito logra llegar al rango leyenda. Y este fue el desempeño de Overkill y sus complementos, gente. Créanmelo, lo voy a recomendar con Puya no se iba. Sin más, gente, nos vemos a la próxima, y nos vemos en otra ocasión.